Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. Hoy os traigo un tutorial en el que voy a representar en 8 pasos una función gráfica racional, concretamente esa que veis ahí, x cuadrado partido por 2 menos x, que es típica de un examen de primero o segundo de bachiller. Espero que os sirva de ayuda. Si es así, por favor dejadme algún comentario. Bueno, no me enrollo más, tras la intro comenzamos. Bien, el primero de los pasos para hallar la representación gráfica de una función racional es calcular su dominio. Aquí tenemos el guión y entonces el dominio de una función racional, para hallarlo basta con igualar el denominador a 0 y averiguar qué valores hacen 0 o anulan dicho denominador. Esto es tan sencillo como poner 2 menos x igual a 0, con lo cual menos x sería igual a menos 2, porque lo que cambia de lado cambia de signo, acordaros. Menos y menos sería más, x valdría 2. Por lo tanto, el dominio de esta función f de x serían todos los números reales excepto el 2, que es el único valor que no se le puede dar porque daría 4 entre 0 y eso no existe. Bien, pues es el único que no tiene imagen. Vamos, como esto es muy fácil, vamos directamente al paso número 2. El paso número 2, como veis aquí, son los cortes con los ejes. Pues vamos a calcular dichos puntos de corte con los ejes. Tenemos con el eje X y con el eje Y. Con el eje X lo que hacemos es darle a la Y, a la f de X, que es lo mismo, el valor 0. Con lo cual va a quedar x cuadrado partido por 2 menos x igual a 0. Igualamos la función a 0. Entonces este 2 menos x que está dividiendo pasaría multiplicando. Y como ya sabéis que cualquier cosa por 0 es 0, pues nos queda x cuadrado igual a 0. Para quitar el cuadrado haríamos la raíz de 0, pues obviamente es 0, x valdría 0. Y por lo tanto el punto sería 0 de la x y 0 de la y, que es lo que yo tomé aquí al principio. El punto de corte sería el 0, 0. Y con el eje y, pues lo que hacemos es lo contrario, le damos 0 a la x, siempre va al contrario. Con el eje x es la y la que vale 0, con el eje y es la x. Entonces, si sustituyo la x por 0 y calculo el valor de f de x o de y, que es lo mismo, quedaría y igual a 0 al cuadrado partido por 2 menos 0. Obviamente 0 entre 2, eso da 0 también. Con lo cual el punto pues sería también el 0, 0. Lógicamente, si aquí ha dado ese valor, aquí tiene que dar el mismo, obviamente. No siempre va a pasar eso, pero en este caso sí que pasa. Vamos a por el paso número 3. El siguiente paso consiste en calcular el signo de la función. Bien, el signo de la función, antes de comenzar, quiero explicaros básicamente que es una cosa muy sencilla. Vamos a averiguar en qué tramos la función va por encima del eje X y en qué tramos va por debajo. Para ello procedemos del siguiente modo. Colocamos en una recta real dos cosas. Por un lado, el punto de corte del eje X que obtuvimos hace un momentito, que era el 0, así como el dominio que calculamos en el primer paso, que era 2. Y entonces de cada uno de los 3 tramos en los que ha quedado dividida la recta real, tomamos ahora un valor arbitrario, un valor intermedio que nosotros queramos, y lo vamos a sustituir en la función original. De tal forma que estos valores sustituidos nos van a dar un signo positivo o negativo que nos va a indicar, cuando dé positivo, que en ese tramo la función va por encima del eje X, y si da negativo, pues lo contrario, que la función, al ser negativa, va por debajo del eje X. Pues bien, vamos a proceder entonces a calcular esos 3 valores en la función. Entonces sería f de menos 1, que daría menos 1 al cuadrado, partido de 2 menos menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, y 2 menos menos 1 es 3. Esto da positivo, da mayor que 0, con lo cual nos indica que la función va por encima del eje X y que aquí debajo no va a haber función. Se sombrea por las zonas donde no va a pasar la función. Procedemos a hacer ahora lo mismo con el 1, f de 1, pues sería hacer 1 al cuadrado y abajo 2 menos 1, o lo que es lo mismo, igual a 1 partido por 1. También es positivo, vuelve a ocurrir lo mismo, la función sigue transcurriendo por encima del eje X y aquí no va a haber función. Y por último, para el valor 3, pues hacemos lo mismo, f de 3 sería 3 al cuadrado y abajo 2 menos 3, o lo que es lo mismo, 9 partido por menos 1. Aquí da negativo, menor que 0, con lo cual nos indica que la función va a transcurrir aquí debajo del 2 en adelante y aquí arriba no va a haber función. Bien, insisto que se sombrea así un poquito las zonas por donde no va a transcurrir la función. Esto se puede expresar en forma de intervalos del siguiente modo. Pondríamos desde menos infinito a 0, unión de 0 a 2,
la función es mayor que 0 y va por encima del eje X. Y por contra, de 2 hasta infinito, es decir, lo que queda por aquí, la función es negativa, por lo tanto es menor que 0, va por debajo del eje X. ¿Os ha quedado claro? Pues espero que así sea. Vamos por el siguiente paso. El cuarto paso para representar bien correctamente una función es calcular las simetrías. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que son las simetrías. Eso vamos a hacerlo primero. Os recuerdo que se calcula f de menos x y pueden ocurrir tres cosas. Si f de menos x nos queda igual que la función original, que f de x, la función sería par. Es decir, sería una función par como esta, en la cual sería simétrica respecto al eje y. Lo que haga la función por el lado izquierdo lo hará por el lado derecho del eje y, insisto. Bien, si por contra al hacer f de menos x nos queda la misma función original pero cambiada de signo, menos f de x, pasa a ser impar, y con lo cual ya sería simétrica pero respecto al origen de coordenadas. Lo que haga aquí lo haría aquí, lo que haga aquí lo hará allá, de forma simétrica respecto a este origen de coordenadas. Y por último, pues puede ocurrir que no ocurra nada de esto, y con lo cual, si no ocurre nada de eso, pues la función no sería simétrica, no tendría simetrías. Vamos a ver lo que ocurre en este caso. En este caso calculamos f de menos x haciendo estas operaciones. Primero hemos cambiado todas las x de la función por menos x y ahora procedemos a operar. Menos x al elevarlo al cuadrado pues se convierte en x cuadrado. Y 2 menos menos x es 2 más x. Esta función vemos claramente que no es la función original, no es f de x, porque aquí ha cambiado. Y tampoco es impar porque tendría que haber cambiado todo de signo, todo el numerador y nada del denominador, o viceversa, todo el denominador de signo y nada del denominador. Aquí ha cambiado abajo en el denominador, pero solo a medias, con lo cual tampoco es impar. Esta función, por lo tanto, carece de simetrías, no es simétrica. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el quinto paso. El quinto paso son las asíntotas, quizás una de las partes más importantes que hay que tener claro a la hora de representar una gráfica. Las asíntotas son de tres tipos, hay asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Vamos a ver en este caso las verticales de momento. Bien, bueno, básicamente una asíntota, para que el que no lo sepa, es una línea recta, vertical, horizontal u oblicua, como digo, a la que la gráfica se pega pero no suele cortarla. Excepcionalmente algunas veces a la oblicua y a la horizontal sí, a la vertical nunca, pero lo normal es que se pegue pero no la corte. Las verticales, para calcularlas, que sepáis que coinciden en general con el dominio de la función. Como el dominio en este caso era reales menos el 2, nos está indicando que hay una asíntota vertical precisamente en ese punto, en x igual a 2. Y entonces cuando venga la función por aquí y se tropiece con esta asíntota, esto es como si fuera un muro sólido, no podría atravesarla, entonces tiene dos opciones, o tirar hacia arriba o tirar hacia abajo, y aquí saldría de abajo o saldría de arriba luego posteriormente a continuación, porque hay gráfica antes y después del 2, pero justo aquí no hay gráfica. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo averiguamos esto? Pues calculando una cosa que se llama los límites laterales de la función. Los límites laterales, por lo tanto, sería el límite con x tiende a 2, por ejemplo, por la izquierda, y aquí luego posteriormente haremos el de la derecha. Cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo, estamos hablando de un valor muy próximo a 2 por aquí, por ejemplo 1,9 o 1,99. 1,9 evidentemente al cuadrado da positivo, y abajo 2 menos 1,9 da también positivo. Con lo cual 3 y pico positivo entre 0 con algo positivo es más infinito, lo que nos está indicando que la gráfica se pega por el lado izquierdo en la parte superior. En cambio, cuando hago el límite con x tiende a 2 por la derecha, estamos hablando de un valor ligeramente superior a 2, 2 con algo. 2 con algo al cuadrado evidentemente va a darme positivo también arriba, pero 2 menos 2 con algo, 2 menos 2 con 1 daría negativo, más entre menos es menos, con lo cual al dar menos infinitos nos está indicando que se pega por aquí abajo. Esta sería la aproximación de la función a nuestra asíntota vertical. ¿Ha quedado claro? Es que esto es muy importante porque esto luego ayuda muchísimo a la hora de dibujarla. Vamos con la asíntota horizontal. Bueno, ponemos de nuevo nuestro guión para no perdernos. Estamos en las asíntotas y la asíntota, en este caso horizontal, se halla haciendo el límite cuando x tiende a más y a menos infinito de la función, pudiéndose obtener dos resultados. Los dos resultados que pueden ocurrir es que dichos límites den infinito o menos infinito,
En dicho caso, la función no tendría asíntotas horizontal, no habría asíntota horizontal. En cambio, si dichos límites al resolverlos dan un número, una constante, sí que habría una asíntota horizontal en i igual a dicho número. Si por ejemplo el límite da 3, pues habría una horizontal en i igual a 3. Pero vamos a ver lo que ocurre en este caso. Este límite, cuando x tiende a infinito, de x cuadrado partido por 2 menos x, ocurre lo siguiente. Como para resolver los límites sustituyendo por infinito, daría infinito arriba en el numerador y menos infinito, porque 2 menos infinito es menos infinito, en el denominador. Los cocientes de infinito, me da igual los signos que lleve cada uno de los dos, se resuelve ese tipo de límites cuando da infinito entre infinito, independientemente del signo que lleven, como digo, se resuelven dividiendo, una de las formas de resolverlos, dividiendo por la x de mayor grado del denominador. Esa es la forma, digamos, tradicional de hacerlo, aunque hay otras. Pues bien, vamos a hacerlo de esa forma. Entonces nos va a quedar dividiendo por la x de mayor grado, que en este caso es x, dividimos aquí por x y aquí también por x. Y entonces nos queda, simplificando, quedaría el límite. La palabra límite se pone en todos los pasos que aparezcan todavía variables, que aparezca la x. Entonces seguimos poniendo límite, que es muy importante. Aquí simplificando nos va a quedar x cuadrado entre x da x. Aquí 2 entre x no se puede simplificar, se queda como está, menos, y aquí x y x se anulan y queda menos 1. Entonces, como la x tiende a infinito, arriba nos daría infinito en el numerador, y en el denominador nos queda 2 partido por infinito, que es 0, y aquí menos 1. Entonces este cociente, infinito entre menos 1, da menos infinito, y entonces se deduce que al dar menos infinito, como ponía aquí arriba, cuando el límite daba infinito o menos infinito, nos está indicando que no tiene asíntota horizontal, con lo cual ya no vamos a seguir probando. Ahora vamos a ver si tiene asíntota oblicua. Para averiguar si tiene asíntota oblicua tenéis que recordar una cosa muy sencilla. Seguimos con las asíntotas, ya nos queda solo esta, la oblicua. Y una función tiene asíntota oblicua cuando el grado del numerador es solo una unidad superior a la del denominador. Anda, lo que ocurre aquí, porque aquí tiene x cuadrado y aquí tiene x. Entonces sí que hay un grado de diferencia entre numerador y denominador, y arriba es más grande por una unidad solo, con lo cual sí va a haber oblicua. ¿Y cómo se calcula dicha oblicua? Hay varias formas de hacerlo. Yo aquí lo he contado de la forma que creo que es más sencilla, que es dividiendo la función, el numerador, entre el denominador. Entonces x cuadrado lo vamos a dividir entre, y esto lo he puesto ya ordenado, menos x más 2. Para dividir polinomios, el que no lo recuerdes, ahora os lo cuento muy facilito, se divide la primera entre la primera, por lo tanto, primero el signo, más entre menos daría menos, y x cuadrado entre x, pues da x. Entonces, menos x por 2 daría menos 2x, pero ojo, viene para acá como más 2x. Menos x por menos x son más x cuadrado, pero ojo, vendría para acá como menos x cuadrado. Procedemos a hacer la suma, esto se va porque se anulan, y bajamos el 2x. Seguimos dividiendo. Más entre menos daría menos, y 2x entre x pues daría menos 2. Entonces, menos 2 por 2 daría menos 4, pero aquí pondríamos más 4. Y menos 2 por menos x es más 2x, pero aquí pondríamos menos 2x. Siempre se cambia de signo. Esto se anula, el resto es 4 que lo ignoramos, y esto que ha quedado aquí de cociente, menos x menos 2, es la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, para representarla, pues es muy sencillo. Se hace una pequeña tabla de valores, como esta, y entonces le damos un par de valores a la x. Por ejemplo, si le doy el valor 0, pues 0 menos 2 da menos 2. 0 menos 2 está aquí. Y si le doy, por ejemplo, 1, pues con el 1 daría menos 1 menos 2, que son menos 3. O sea, con el 1 da menos 3. Y esta es nuestra oblicua. Al igual que hicimos en la asíntota vertical, nos interesa saber en la asíntota oblicua por dónde se pega la función en los extremos de la misma. Para lo cual procedemos a hacer una cosa muy sencilla. En el lado izquierdo de la función, lo vamos a hacer, aquí en la función vamos a sustituir el valor, por ejemplo, menos 10. Dándole el valor menos 10, nos va a quedar menos 10 al cuadrado, que sería 100, y en el denominador 2 menos 10 hacen un total de 12, porque es 2 más 10, 12. 100 entre 12 aproximadamente da 8,33. Y vamos a sustituir también el valor menos 10, pero ahora en la asíntota oblicua, en i igual a menos x menos 2.
y entonces nos va a quedar menos 10 menos 2. Como esto es 10 positivo, 10 menos 2 da 8 exactamente. Y entonces comprobamos que como da un valor más alto en la función que la oblicua, quiere decir que la función se pega por el lado superior, aquí en el lado izquierdo. Y en el lado derecho pues procedemos a hacer lo mismo, pero con el valor 10. Primero le damos el valor 10 a la función original, con lo cual nos va a quedar 10 al cuadrado partido de 2 menos 10, o lo que es lo mismo 100 entre menos 8, y ese cociente da menos 12,5. Y en la oblicua el valor 10 nos quedaría menos 10 menos 2, que son menos 12 exactos. Con lo cual, como da un valor menor en la función que en la oblicua, quiere decir que la función se pega por la parte inferior de la asíntota oblicua en el lado derecho. Esto ayuda muchísimo luego a la hora de dibujarla. Bien, pues vamos a continuar con el siguiente paso. Después de las asíntotas toca la monotonía. La monotonía, o el crecimiento y decrecimiento, que es lo mismo, se calcula haciendo lo siguiente. Primero hacemos la derivada de la función. La derivada de la función, puesto que es un cociente, pues se aplica esta fórmula de aquí, y una vez que tengamos ya la derivada hecha, la igualaremos a 0 y así calcularemos los puntos críticos que tiene la misma, donde va a tener los máximos y los mínimos. Bien, pues como es un cociente, como digo, pues se hace la derivada del numerador, que sería 2x, por el denominador como está, 2 menos x, menos numerador como está, x cuadrado, por la derivada del denominador, que es menos 1, porque la de 2 os recuerdo que daba 0. Y todo ello entre 2 menos x, que es el denominador, elevado al cuadrado, que esto no se le suele tocar, se deja así. Operando arriba, 2x por 2 serían 4x, 2x por menos x da menos 2x cuadrado, y menos x cuadrado por menos 1 da más x cuadrado. Agrupamos términos, entonces el denominador lo dejamos como está, por supuesto, y nos va a quedar 4x, y esta resta menos 2x cuadrado más x cuadrado da menos x cuadrado. Una vez que ya tenemos la derivada terminada, como digo, la igualamos a 0, con lo cual, evidentemente, al igualar a 0, este denominador pasaría multiplicando al 0 y desaparecería, con lo cual me va a quedar 4x menos x cuadrado igual a 0. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado incompleta, que al carecer de término independiente, lo que se suele hacer es sacar factor común. Y eso es lo que vamos a hacer. Sacamos factor común a x, nos queda x, que multiplica a 4 menos x, igual a 0. Sé que está bien hecho porque x por 4 da 4x, x por menos x daría menos x cuadrado. Y cuando el producto de dos factores da 0, es porque o bien el primero es 0, x igual a 0, o 4 menos x daría igual a 0, que despejando quedaría x igual a 4. Y esos serían los dos puntos críticos. Ahora bien, una vez que ya hemos obtenido los puntos críticos, lo que vamos a proceder es a colocar en una recta los puntos críticos, así como el dominio. En esta recta real se colocan los dos puntos críticos, el dominio, que era el 2, y los puntos críticos, que son 0 y 4. Y una vez que lo hemos colocado, lo que procedemos a hacer ahora es a sustituir en la derivada valores arbitrarios intermedios de cada tramo, es decir, el menos 1, el 1, el 3 y el 5, donde al sustituir de positivo nos estará indicando que la función es creciente, y si da negativo es que la función es decreciente, así de simple. Entonces vamos a proceder. F' para valor menos 1 nos va a quedar en el numerador 4 por menos 1, menos 1 al cuadrado, y aquí en el denominador 2 menos 1 al cuadrado. Aquí en el denominador, en todas, vamos a pensar una cosa: vamos a sustituir estos valores sucesivamente, el menos 1, el 1, el 3, el 5, pero como hagamos la operación que hagamos, luego aquí al final va al cuadrado, en el denominador siempre va a dar un número positivo. Como lo que al fin y al cabo me interesa es el signo, con que obtengamos el signo del numerador, abajo realmente no habría que haber hecho la operación. La he hecho, pero vamos, no es necesario, que lo sepáis, siempre va a dar positivo. Entonces, en este caso, 4 por menos 1 es menos 4, menos 1 al cuadrado es 1, pero como llevo menos dará menos 1, total que en el numerador va a dar menos 5. Y en el denominador, pues 9 positivo. Menos entre más es menos, al dar negativo, nos indica que en este tramo la función es decreciente. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el 1. Sería 4 por 1, menos 1 al cuadrado, 2 menos 1, todo al cuadrado. Arriba 4 menos 1 es 3, y abajo pues da 1.
positivo en este caso, más entre más es más, al dar mayor que 0, en este tramo de 0 a 2 es creciente. Con el valor 3, f' para el valor 3 va a dar 4 por 3 menos 3 al cuadrado, y en el denominador 2 menos 3 todo al cuadrado. Abajo sigue dando positivo y arriba serían 12 menos 9, que también es positivo. Entonces 12 menos 9 es 3, entonces este cociente al dar positivo nos indica que de 2 a 4 vuelve a ser creciente. Y ya por último, para el valor 5, f' para 5 va a dar 4 por 5 menos 5 al cuadrado, y abajo 2 menos 5 todo al cuadrado también. Entonces estos son 20 menos 25, que el resultado da menos 5, da negativo, entre un número positivo, menos entre más es menos, al dar menor que 0, nos indica que de 4 hasta infinito la función es decreciente de nuevo. Entonces, resumiendo, quedaría que la función es decreciente en estos dos tramos, de menos infinito a 0, unión de 4 a infinito, y es, por lo tanto, creciente en el resto, de 0 a 2, unión de 2 a 4. ¿Ha quedado claro? Espero que así sea. Vamos con el siguiente paso, que es el número 7. Son los máximos y mínimos de la función. Eso es lo que toca ahora. Bien, pues esos máximos y mínimos, lo que procedemos a hacer es una cosa muy simple. Volvemos a poner nuestra recta real tal y como nos ha quedado hace un momento. Observamos que aquí en el primer punto crítico, en el 0, antes del 0 es decreciente, después del 0 es creciente, lo que nos indica que en el 0 tiene un mínimo la función. Ese mínimo está como primera coordenada, tiene 0, y su segunda coordenada se obtiene tan sencillo como sustituir dicho 0 en la función original. Haciendo f de 0, nos va a quedar 0 al cuadrado partido de 2 menos 0, o lo que es lo mismo 0 entre 2, que eso da 0, lo que nos indica que en el mínimo está situado en el punto 0, 0. Y para aquí en el otro punto crítico, que es el 4, observamos que antes del 4 es creciente, después del 4 es decreciente, con lo cual en el 4 lo que habrá es un máximo que estará situado en el 4, y para averiguar su segunda coordenada hacemos lo mismo que antes, sustituimos en la función original, con lo cual nos va a quedar f de 4 igual a 4 al cuadrado partido de 2 menos 4, o lo que es lo mismo 16 entre menos 2, y eso da como resultado menos 8. El máximo se encuentra en el punto 4 menos 8. Pues ya tenemos todos los cálculos hechos y ahora ya vamos a por el punto final, que es la representación gráfica de la función, que es lo que íbamos buscando. Para representar la función, pues procedemos a hacer ahora un resumen de todo. Vamos a colocar todos los datos obtenidos hasta ahora. Hacemos un eje de coordenadas y vamos a ir colocando todos los elementos. De momento podemos colocar los cortes con los ejes que estaban en el 0, 0 y el mínimo que también estaba en 0, 0, en este punto. El máximo se encontraba en el punto 4 menos 8, lo acabamos de hacer en el paso anterior, 4 menos 8, aquí. Vamos ahora a colocar las asíntotas. Por ejemplo, empezamos con la oblicua, que estaba en menos x menos 2, y la tabla de valores nos indicaba que pasaba por los puntos, como hemos visto anteriormente, por el 0 menos 2, que es este de aquí, y el 1 menos 3, que es este de aquí. Y las aproximaciones a dicha asíntota, os recuerdo que en el lado izquierdo era por la parte superior y en el lado derecho aquí por la parte inferior. Y vamos a representar por último también la asíntota vertical, que estaba en x igual a 2, donde estaba el dominio. Esta es la asíntota vertical, que nos indicaba también al principio, lo hicimos, que por el lado izquierdo era por la parte superior y en el lado derecho era por la parte inferior, en el menos infinito. Con estas aproximaciones y el mínimo y el máximo, ya representarlas muy sencillo, basta con unir todos los puntos. Vendría la función por aquí de forma decreciente, llegaría al mínimo y subiría, y aquí haría justo al revés, arrancaría de aquí abajo, llegaría al máximo y se nos iría por aquí, y con esto ya estaría representada la función en estos 8 pasos. Espero sinceramente que se haya entendido todos ellos. Bueno, amigos y amigas, pues nada, esperando que os haya servido de utilidad este tutorial. Solo recuerdo que miércoles y domingo suelo subir vídeos nuevos, con lo cual lo mejor para no perderos ninguna de las novedades de mi canal es estar suscrito y darle a la campana. Nos vemos en próximos tutoriales. Chao, chao, amigos.